tomar su asiento. Así como está, oremos al Señor por la palabra. Oremos para que sea Dios hablándonos. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso en el cual nos disponemos a escuchar tu bendita y santa palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros aquí en la iglesia. Siempre has estado, siempre estarás, porque fuiste enviado para estar con la iglesia del Señor. Gracias. Espíritu Santo, sabemos que la palabra es muy importante para nuestras vidas. Es nuestro alimento, es nuestra guía, es el consejo que recibimos del Padre, es la sabiduría divina, es el alimento espiritual. Espíritu Santo, revélanos la palabra, porque tú le inspiraste a esos grandes hombres de Dios que la escribieron. Tú la inspiraste en sus corazones y en su mente, y nadie mejor que tú para poder enseñarnos y revelarnos el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Gracias por estar acá. Reconocemos y honramos tu presencia, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú obrando, tocando, sanando, hablando, haciendo la obra en cada uno de mis hermanos que están acá. Que mientras la palabra sea predicada, tu poder sea manifestado en cada vida y en cada corazón. Que mientras la palabra sea predicada, mis hermanos empiecen a recibir milagros, sanidades, restauración, consolación, fortaleza, libertad. Que toda carga se les vaya, toda preocupación. Que sean llenos de gozo y de tu presencia. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, de este momento, de este mensaje, de esta palabra. Toma el control de mi vida. Me pongo en tus manos y pongo a cada uno de mis hermanos que están en este momento listos para recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos y confiamos en tu guianza y en tu dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hechos capítulo 4, versículo del 23 al 31. Hechos 4 del 23 al 31. Quiero compartir esta palabra que le he titulado la oración de la iglesia. Entendemos y conocemos que el modelo de iglesia que nosotros debemos de seguir es el modelo de la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos de los apóstoles. Ese es nuestro modelo, nuestro ejemplo de iglesia. Y podemos ver, hermanos, que cuando una iglesia ora, cuando una iglesia se une, cuando una iglesia clama, cosas grandes y poderosas suceden. Ahorita vamos a leer el texto, pero también hay otro texto donde habla que Pedro había sido encarcelado, Jacobo había sido muerto, Herodes lo mandó matar y como agradó al pueblo, Herodes tal vez pensó, con esto me gano el pueblo, voy a matar a Pedro. Lo metían en la cárcel, tenía 4 tipos de guardias, 4 tipos de puertas para llegar hasta donde él estaba. Pero la Biblia dice que la iglesia oraba sin cesar. Incansablemente la iglesia estaba orando por Pedro, clamando por Pedro, pidiendo por Pedro. Y cuando la iglesia ora, cosas poderosas suceden. Dios envió un ángel. Entró hasta donde estaba Pedro, estaba bien dormido Pedro, quiere decir que tenía confianza en el Señor. Tenía un gran problema, pero confiaba en el Señor, podía dormir en paz. Le pica las costillas y Pedro siente y ve al ángel. El ángel dice, levántate. Al momento las cadenas, todo lo que lo tenía atado, se caen. Se abre la primera puerta, caminan por el pasillo, se abre la segunda puerta. En cada puerta había guardias. Con Pedro adentro había guardias. Se abre la tercera puerta y la última puerta para salir a la ciudad. Se abre, hermanos, eran puertas pesadas, bien resguardadas. Y Pedro sale con el ángel y Pedro se da cuenta que no era una visión, era algo real. Dios envió un ángel para liberarlo. Y la Biblia dice que no lo pudieron matar. Pedro estaba fuera de la cárcel. Nadie supo
cómo Pedro salió, pero la Biblia nos dice que salió porque Dios obró un milagro, porque hubo una iglesia que estaba orando, clamando a Dios sin cesar. Cuando la iglesia ora, hermanos, cosas poderosas suceden. Y esta es otra historia de la iglesia que de repente se puso a orar. Y fíjate lo que sucedió. Hechos 4 del 23 al 31. ¿Lo tienen? Lea conmigo con su vista. Y puestos en libertad, habla de los discípulos, ¿ok? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos les habían dicho. Ellos habiéndolos oído, fíjate lo que hacen. La iglesia, los hermanos, cuando escuchan lo que los discípulos les dijeron, hicieron esto. Ellos habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz, ¿a quién? A Dios. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Presten atención a la oración que ellos hacen, lo que ellos piden, hermano. Presta atención. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Qué rapidísimo Dios responde la oración. Presta atención. Cuando hubieron orado, o sea, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó con el lugar? ¿Qué pasó con el aposento, la casa? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte acerca de este tema que se llama la iglesia que ora o la oración de la iglesia. Y te lo dije anteriormente, qué importante que como iglesia, hermanos, aprendamos a orar en unidad, con un mismo propósito, con una misma visión, porque cuando la iglesia ora en unidad, Dios escucha y Dios responde la oración. Hay oraciones que tal vez puedan tardar un mes en ser contestadas, 2 meses, años, 3 años, 4 años, 5 años. Pero hay oraciones, hermanos, que nomás la persona termina de orar y el milagro sucede. Y la respuesta viene y están registradas en la Biblia. ¿Se acuerdan del centurión? De Cornelio estaba orando, todavía no terminaba de orar y el ángel estaba enfrente. Tus oraciones fueron escuchadas. Tus limosnas llegaron hasta el cielo. Entonces podemos ver oraciones, hermanos, que son contestadas rapidísimo. Y tal vez nos hagamos la pregunta, ¿por qué hay oraciones que son contestadas rapidísimo por Dios? Porque hay oraciones que se tardan. 1, porque ellos oraron, hermanos. Ellos, la iglesia, oró conforme su voluntad. Cuando usted y yo entendemos la voluntad de Dios y oramos y pedimos y clamamos a Dios conforme su voluntad, conforme lo que Él quiere para nuestras vidas, hermano, la respuesta es rápida. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo, hablando Jesús a sus discípulos, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los. Si 2 o más se ponen de acuerdo, ahí está el detalle. Estar unidos, estar de acuerdo en un mismo sentir, que la misma petición todos la sintamos en nuestro corazón y pidamos con intensidad lo mismo. Ellos estaban unánimes, alzaron su voz unánimes, juntos, una misma oración,
un mismo clamor, unas mismas palabras, todos los que estaban reunidos. Por eso Dios escuchó la oración. Por eso Dios respondió la oración, porque ellos estaban unidos, estaban de común acuerdo. Por eso cuando el esposo y la esposa, o el amigo, la amiga, los amigos, los hermanos, se unen, se ponen de acuerdo para clamar a Dios por una petición, todos juntos, hermanos, Dios va a responder. Porque Él responde cuando hay unidad y cuando hay acuerdo. ¿Por qué respondió Dios? Porque ellos oraron, lo repito, conforme a su voluntad. Busque conmigo Primera de Juan capítulo 5 del 14 al 15. Primera de Juan capítulo 5 del 14 al 15. Piense lo que decía el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué necesita Dios para escucharnos, hermanos? ¿O qué necesitamos nosotros para que Dios nos escuche? Orar, pedir conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, las oraciones más poderosas son las oraciones que están basadas conforme a la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante orar conforme a la palabra de Dios. Les voy a recomendar una película, véanla. A lo mejor ya la vieron, vuélvanla a ver. Preciosa. Y habla de la oración y habla de orar conforme a la voluntad de Dios. Y ahí suceden milagros. Esta película se llama Cuarto de Guerra. La van a ver la señora que está orando y ¿qué hace? Agarra textos bíblicos, los pone y con esos textos bíblicos ora y reclama la palabra del Señor y vidas son cambiadas, transformadas. ¿Por qué? Porque están orando conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seguimos leyendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante es orar conforme a su voluntad. Una, nos oye. Dos, si Él nos oye, las peticiones son contestadas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué oró la iglesia? ¿Qué pidió la iglesia? Ya vimos cómo oró. Oró, hermanos, en unidad y en armonía. Ya vimos cómo oró. Oró conforme la voluntad de Dios. Toda la iglesia conocían la voluntad de Dios. Conocían a Dios, conocían la palabra y en automático, hermanos, sabían que orar. Cuando los discípulos llegaron y les contaron todo lo que había sucedido, hermanos, ellos unánimes, juntos alzaron la voz. En ese mismo momento, en unidad y en armonía, alzaron la voz y empezaron a clamar. ¿Qué fue lo que oró? ¿Por qué oraron de esa manera? ¿Qué fue lo que la iglesia pidió? Que Dios dijo, aprobado. Que hasta tembló el lugar. La Biblia dice ese edificio, imagínense este edificio, que nos pongamos a orar y de repente que nada más tiemble en este lugar y que empiece a temblar y de repente el Espíritu Santo se derrama y todos hablando lenguas y siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué oraron? ¿Qué pidieron? Que Dios respondió de una manera poderosa. Y quiero hablar un poquito para que entendamos la historia, un poquito del contexto. Los discípulos llegaron con los demás discípulos. ¿De dónde vinieron? Los habían apresado. ¿Por qué los apresaron? Porque hicieron un milagro. Un hombre cojo fue sanado y los fariseos, los religiosos, como la gente se empezó a convertir, se habían convertido 5,000 personas. Estaban preocupados, agarraron a los discípulos, los interrogaron, los amenazaron. Imagínate que alguien te amenace. Si tú sigues hablando de Dios, te vamos a matar. Si tú sigues hablando de Dios, te vamos a hacer esto. Imagínate, los amenazaron.
ellos llegaron y le contaron a los demás, sucedió esto, nos amenazaron, estamos en peligro, estamos en persecución. Si seguimos predicando la palabra de Dios, si seguimos hablando de Jesús, va a venir esto. Les contaron todo. Y en ese momento, hermanos, ellos alzaron la voz. Entonces, ellos estaban en un tiempo difícil. Acababa de suceder el derramamiento de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdan que Pedro se levantó, predicó y se convirtieron 3,000 personas. Imagínate los sacerdotes que mataron a Jesús, los religiosos. ¿Qué habrán sentido de ver una multitud aceptando a Cristo en su corazón? Van al templo, oran por un cojo, se sana. Pedro predica y se convierte en 5,000. O sea, era un avivamiento, pero también el diablo se levantó para amenazar, para perseguir, para destruir, para poner un alto a los discípulos, para amedrentarlos. Y es ahí donde ellos levantan su voz y oraron. Hermanos, algo importante que acabamos de leer en el texto. Ellos oraron. Ellos primero que todo reconocieron a Dios como el creador de todas las cosas, unánime. Lo puede volver a leer en casa. ¿Ellos qué hicieron? En su oración, ellos reconocieron que a Jesús lo persiguieron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los gentiles, Poncio Pilatos, Herodes. En pocas palabras están diciendo, Señor, aquellos que se levantaron contra tu Hijo, aquellos que lo crucificaron y que lo mataron por predicar el evangelio, las buenas nuevas, por hablar del reino de Dios, por hacer tu obra, Señor, esos mismos se están levantando contra nosotros. Esos mismos, Señor, nos están amenazando. ¿Qué oraría usted? ¿Qué oraríamos nosotros, iglesia, si fuéramos amenazadas? ¿Cuál sería nuestra petición? Señor, protégenos. Señor, guárdanos. Señor, líbranos. Señor, que no nos hagan daño. Señor, que no nos toquen. Señor, aleja a las personas que nos quieren hacer daño. Aleja todo esto, aleja el mal. Tal vez sería la oración que hiciéramos, yo lo reconozco. Pero ellos no oraron eso. Ellos no pidieron protección. Ellos no pidieron seguridad. ¿Qué fue lo que ellos pidieron? Vamos a leer el texto. Fíjate lo que ellos pidieron. Hechos capítulo 4. Te digo ahorita el versículo 28. Desde ahí se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Cristo, contra su Cristo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, o sea, todos. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. 29. Presta atención. Ahora, Señor, mira sus amenazas, como diciendo, esos mismos nos están amenazando a nosotros. Mira sus amenazas, fíjate su oración, su petición, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pidieron? Señor, te pedimos dos cosas. No te pedimos protección, no te pedimos que los quites, no te pedimos que los alejes, no te pedimos, Señor, que limpies el camino para que nos des paz y prediquemos y nadie nos diga nada. Lo que sí te pedimos, que hablemos tu palabra con denuedo, con valentía, con fluidez, que seamos valientes, que en medio de la adversidad, del peligro, de las represalias, de la persecución, de las amenazas, Señor, no nos amedrentemos, no nos echemos para atrás. Señor, te pedimos, danos valentía para enfrentar lo que está viniendo, danos valentía para predicar el evangelio. Eso fue lo que ellos pidieron, denuedo para hablar la palabra de Dios.
¿Qué significa la palabra denuedo? Brío, esfuerzo, valor, coraje, valentía, confianza y fluidez. Y algo, hermanos, que yo he aprendido conforme la palabra, algo que se necesita para predicar la palabra, claro que es conocimiento de la Biblia, pero hay muchos que tienen conocimiento y no predican. Algo que se necesita, hermanos, es el valor. ¿A cuántos has querido predicarles, pero por miedo? ¿A qué? A la crítica, a la burla, al rechazo, al menosprecio, a las represalias. Nos hemos callado la boca. El predicar el evangelio, hermanos, es de valientes. El hablarle a una persona de Cristo es de valientes. Te pueden rechazar. Hay lugares, en Estados Unidos está sucediendo esto. Te digo porque conocemos una hermana que es enfermera o trabaja en hospitales haciendo cosas en Estados Unidos y nos dijo, si hablamos de Jesús nos corren. Tenemos prohibido a los enfermos, a las personas, a los familiares, hablarles de la Biblia, hablarles de Jesús, nos corren. Es de valientes, hermanos, predicar el evangelio. Para predicar la Biblia a otra persona que no conoce, una de las cosas que necesitamos es valentía. Ellos fue lo que pidieron. Ellos no pidieron que la oposición se fuera, que la gente mala los dejara en paz. No fue su oración. La oración de la iglesia es danos valor para predicar la palabra. Que no nos amedrentemos, que sus amenazas no surjan efecto en nuestras vidas. Nos prohibieron hablar de Jesús, no lo vamos a dejar de hacer. Tenemos miedo, es normal. Tenemos preocupación, nos preocupa nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Pero ante todo, danos valor, danos denuedo, que nos podamos parar enfrente de ellos y hablar sin miedo, hablar con valentía tu bendita palabra. Si Jesús lo hizo, predicó en medio de todos aquellos que no lo querían y buscaban su mal, la iglesia entendió, hermano, que va a haber oposición por predicar la palabra de Dios. Hechos 4:13, búsquelo conmigo. Y los discípulos, aunque eran indoctos, no estaban preparados, del vulgo, gente común, corriente, normal, nada especial, no eran doctores de la ley, fariseos, religiosos preparados en institutos. Ellos hablaban con denuedo la palabra, hablaban con valentía, hablaban con fe, hablaban con autoridad la palabra de Dios. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no eran preparados, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? ¿Qué pasa con una persona que está con Jesús? Si era tímido, ay, es que a mí me da pena hablar. ¿Qué pasa con él? Se le quita la timidez. A mí me impresiona y me da gusto saber esto. Nuestros jóvenes cristianos son de los mejores que hablan en las escuelas cuando tienen que exponer un tema o exponer algo. ¿Saben por qué? Porque aquí en las barcas ellos predican. Ellos se paran y hablan con denuedo el tema que tienen que hablar. Y yo he escuchado testimonios que los maestros dicen, wow, hablan muy bien. Hablan sin nervio, hablan con valor. ¿Por qué? Porque están con Jesús. Cuando antes ni siquiera hablaban nada. Cuando antes eran tímidos. Ir a comprar una coca les daba pena. Pedir un gansito, mandaban a la mamá. Es que no sé cómo, es que me da pena. Cuando estamos con Jesús, una de las cosas que sucede es eso. Se te pega lo de Él. La valentía, el denuedo para predicar la palabra. Entonces, ellos oraron pidiendo denuedo, valentía, confianza en medio de la tribulación para predicar la palabra. ¿Qué más pidieron? Número 2, importante, que nosotros como iglesia también pidamos esto que ellos pidieron. Versículo 29 de Hechos 4. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 30. Es lo que pidieron en segundo lugar. Presta atención. Mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué fue lo que pidieron, Señor?
Nosotros vamos a predicar tu palabra en medio de la oposición, en medio del peligro. No vamos a cerrar nuestra boca. Vamos a hablar de ti a todas las personas que nos pongas enfrente. Pero hay una segunda cosa que te pedimos, que mientras prediquemos tu palabra, tú extiendas tu mano, hagas sanidades, milagros, maravillas, prodigios. Señor, queremos ver tu poder manifestado. Queremos ver milagros. Queremos ver gente sanada. Queremos ver gente venir a los pies de Cristo. Queremos ver gente liberada. Queremos ver tu poder, porque ellos entendían que el evangelio es un evangelio de poder. No son solamente palabras, ni palabras bonitas, ni palabras sabias. El evangelio es un evangelio respaldado con el poder de Dios. Eso fue lo que pidieron. Cuando hubieron orado, cuando hubieron terminado, hermanos, cuando ellos dicen, amén, el lugar tembló. Y Dios dijo, así sea. Y respondió y aprobó su oración, hermanos. Qué importante es orar por milagros, por señales, por maravillas. Estamos en los últimos tiempos, lo he compartido y he hablado de esto y no me voy a meter mucho en esto. Pero la iglesia tenemos que ver milagros, señales y maravillas. Y esto es para los que creamos, no para los que no creamos. Las señales, los prodigios, las maravillas, hermanos, es normal en las cosas de Dios. Debe de manifestarse. Si no hay milagros, si no hay señales, si no hay sanidades, si no hay liberaciones, si no hay conversiones, algo está mal. Pero si hay milagros, sanidades, quiere decir que la presencia de Dios está ahí. Él está obrando su voluntad. Pero nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que la iglesia hizo. Pedirlas. Iglesia, pidámosle, señoras, milagros. Ellos lo pidieron. Ellos oraron. Señor, mientras predicamos tu palabra, tú haz milagros. Mientras tu palabra es proclamada, que milagros empiecen a suceder, a manifestarse, que tu poder se manifieste. Iglesia, pidamos al Señor milagros, señales, maravillas, prodigios. ¿Qué son las señales? Actos de potencia, hechos asombrosos. Las señales también son milagros. Una señal es un indicador de la intervención de Dios en un evento, en una cosa, en una iglesia, en una reunión. Cuando hay señales, es un indicador de la presencia, de la obra, del poder de Dios en ese lugar. Fíjate lo que dice Marcos, búscalo conmigo. Jesús dijo que al evangelio lo acompañarían señales y a los que creen se manifestarían señales. Marcos 16 del 15 al 18. Búscalo, por favor. ¿Lo tiene? Dice la palabra, y les dijo en la gran comisión, ¿se acuerdan? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Vayan a dónde? A todo el mundo, a todos los pueblos. El evangelio tiene que ser predicado en todos lados. Yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque ya donde quiera que andamos, hermanos, por más pequeño que sea el pueblo, hay cristianos. El evangelio está llegando a todos lados. Vaya a cualquier pueblo, ya hay cristianos. El evangelio ya está llegando. Y el Señor dijo, prediquen el evangelio a toda criatura, por todo el mundo, que no haya una persona que no escuche. Esto tiene que ver con la predicación del evangelio. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere ¿qué? Al evangelio, a la palabra, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hago nada más un paréntesis, un anuncio. ¿Será importante el bautismo? No es el tema, pero lo quiero enfocar ahorita, lo quiero tocar. ¿Será importante el bautismo en agua, hermanos? ¿Por qué lo digo? Porque tal vez pueda haber personas que son cristianos que aceptaron a Cristo y no se han bautizado. Si no te has bautizado, hermanos, déjame decirte conforme la palabra es importante. No lo digo yo, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado.
La Biblia dice que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, si usted no se ha bautizado y ha creído, bautícese. Es importante, bautícese. Bautícese, vaya a las aguas. De su paso de obediencia, ese paso de fe, ese testimonio de la decisión que usted ha dado de recibir a Jesús, de vivir para Él y de seguirlo. Entonces, seguimos leyendo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17, preste atención, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué va a haber? Señales. ¿Qué pidieron los discípulos? Señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una señal. Hablarán nuevas lenguas. Es una señal. El bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y lo último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando el Señor envió a los discípulos a predicar, no los envió nada más así. Él dijo, ¿saben qué? Prediquen en todo el mundo y a toda criatura. Crean y no se preocupen, porque cuando ustedes prediquen, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Llega un endemoniado, lo van a liberar. Hablarán nuevas lenguas. Ahí donde lleguen, el Espíritu Santo se derramará y bautizará a los que estén ahí. Si bebieren cosas mortíferas, porque en el tiempo de antes les daban veneno para matarlos en las comidas, no les hará daño. Y también, cuando vean enfermos, pongan las manos sobre ellos, oren por ellos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos creen esto, hermano? ¿Cuántos creen que es tiempo de ver señales? Es tiempo de vivir esto en la iglesia y en nuestras vidas. Empezar a ver esas señales por predicar el evangelio. Ahora esas señales no se van a manifestar si no predicamos. Esas señales no se van a manifestar si no sales a visitar a alguien que está enfermo, que no conoce de Dios y le hablas de Jesús, le hablas de salvación, de perdón y también de sanidad. Y después le dices, déjame orar por ti. Voy a orar para que Dios haga un milagro en tu vida. Hermanos, cuando hacemos eso, somos valientes. Cuando hacemos eso, ¿sabes qué va a hacer Dios? Se va a manifestar, va a haber milagros, va a haber sanidades, algo va a suceder. Entonces, el evangelio, hermano, va acompañado del poder de Dios. No son solamente palabras. Algo que a mí me llamó la atención, está en Hechos 10, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, la historia de Cornelio. Él oraba, Dios envió el ángel, le da indicaciones, manda a traer a Pedro. Cornelio reúne a todo su gabinete, por así decirlo, su familia, sus amigos, casa llena. Quiero imaginar una casa con un patio grande, porque era un centurión, tenían patios grandes, todo lleno, esperando a Pedro para que les hablara de Jesús, porque el ángel dijo, manda a traer a Pedro y él te va a hablar algo. Todos con la necesidad, incluso Cornelio dijo, estamos aquí delante de la presencia de Dios. Imagínate, él estaba declarando por fe que Dios ya estaba ahí. Pedro empieza a predicarle, la historia es larga, empieza a hablarles de Jesús, que Dios lo ungió con el Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, los oprimidos por el diablo. Empieza a hablar de cómo lo persiguieron, lo mataron, lo resucitó el Padre al tercer día. Hermanos, estaba hablando la palabra. Y es algo que a mí me impresiona. Estaba predicando la palabra y mientras él predicaba, el Espíritu Santo se derramó. Y empezaron a hablar en lenguas y ellos se quedaron asombrados diciendo, wow, también el Espíritu Santo es para los gentiles. Pensamos que era exclusivo de los judíos. El Espíritu Santo es para todos los que lo anhelan, lo quieren, lo piden. Y después de eso los bautizaron en agua. A lo que voy es esto. Y yo lo creo, es tiempo de empezar a ver milagros mientras la palabra está siendo predicada. Que cuando estemos predicando, hermanos, Dios esté sanando, Dios esté liberando, Dios esté restaurando. ¿Cuánto nos gustaría ver eso? Eso sucede. Eso es lo que dijeron los discípulos.
que extiendas tu mano mientras tu palabra es predicada, que se hagan señales, milagros, prodigios, maravillas. Y Dios dijo, que así sea, es mi voluntad. Y respondió, hermanos, la oración de los discípulos. Busque estos textos conmigo, Hechos 5, versículo 12. El lugar tembló, fueron todos llenos y de repente, hermanos, todo cambió. Lo que pidieron empezó a suceder. Dios no quitó la persecución. Murió Esteban. Los esparcieron por todos lados y andaban predicando en Hechos 2, en Hechos 8, por toda Samaria y por todo el mundo, porque los perseguían más. Dios no quitó la persecución, pero Dios sí hizo lo que pidieron. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles, ¿qué pasó? Se hacían muchas, ¿qué se hacían? Señales, prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Ahí mismo, Hechos 5, 15 y 16. ¿Cuáles eran las señales, prodigios, milagros? Aquí vienen. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice al final? ¿Cuántos eran sanados? Hermanos, es la voluntad de Dios hacer señales. Es su voluntad, es su deseo, es lo que hizo Jesús. Lea la Biblia en los evangelios, que son los libros biográficos que hablan de Jesús, su vida en la tierra. No va a haber un evangelio donde no haya milagros. Todos los que le traían milagros, 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 señales, sanidades, liberaciones. Es la voluntad de Dios que siga habiendo milagros, sanidades, manifestaciones del poder de Dios. Imagínate la sombra de Pedro sanando a los enfermos. ¿Por qué? Porque eran tantísimos que era imposible que él orara por todos. Entonces la gente se las ingeniaba. La gente tenía tanta, pero tanta fe que decían, ese hombre está lleno de Dios. Con su sombra va a ser sanado. Ponían a los enfermos. Tal vez decían, Pedro, por favor, no puedes orar por todos, pero pasa y que tu sombra toque a todos. Y la Biblia dice que todos, endemoniados, cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, quien estaba ahí, con su sombra habían sido sanados. ¿Qué son esos? Señales. ¿Por qué las señales? Porque eso oraron, porque eso pidieron, porque es la voluntad de Dios que suceda todo esto. Hechos 5, del 5 al 6, ahí lo tienen en Hechos, unas cuantas hojas hacia adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ahí los empezaron a perseguir y a masacrar y huyeron por todos lados los cristianos. Les predicaba a Cristo. Fíjate, el evangelio tiene que ser predicado. Las señales no van sin el evangelio. Y la gente, ¿qué hacía? Unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué más? Y viendo las señales que hacía. Hermanos, esta es la oración de la iglesia. La iglesia del Señor, debemos de orar por esto. Yo sé que hay muchas situaciones difíciles que están pasando, pero lo que el Señor nos está diciendo es, no te olvides lo que te mandé a hacer, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, hacer discípulos, que hay oposición, que hay situaciones difíciles, que hay rechazo, hazlo. Que necesitas valentía, pídesela al Señor. Señor, ayúdame. Yo voy, en tu nombre voy, pero dame el valor para ponerme enfrente y predicar, que nada me detenga.
que nadie me detenga, quiero hacer tu voluntad. Pero también te pido, Señor, que cuando predique tu palabra, tú hagas milagros, tú hagas señales, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados, que prodigios sean hechos en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos cumplir con todo esto? Hay una sola razón. Dice la Biblia que cuando terminaron de orar, el lugar tembló y todos fueron llenos. ¿De qué fueron llenos? ¿Cuál es la clave para que prediquemos con denuedo la palabra, con valentía y con confianza? Hermano, no eres tú, no son tus fuerzas, no es mi fuerza, no es tu valentía, no es tu capacidad de poder pararte en público, tu habilidad de hablar bien en público, no es tu conocimiento, no es tu sabiduría. La clave, hermanos, para cumplir con todo esto es el Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. El Señor dijo, mi respuesta iba, y mi respuesta para que lo que ustedes han dicho se haga es el Espíritu Santo, porque sin Él no lo van a poder hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos en el aposento, en una casa, puertas y ventanas cerradas. No hablen, no digan nada, nos andan buscando, nos van a matar, no queremos morir. Y Jesús resucita y las mujeres van y no creen. Jesús se les manifiesta y les dice, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces sí, me van a ser testigos en toda Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces sí, no van a tener miedo. Entonces sí, no se van a esconder. Cuando el Espíritu Santo venga, los llene, el temor, la cobardía, la pena, la vergüenza se va a ir. No se vayan, esperen la promesa del Padre. Y en Hechos 2 estaban unánimes, estaban orando y de repente un viento recio sobre la casa, un estruendo y lenguas de fuego y fueron llenos. Y ahí surge la primera predicación de un hombre que negó a Jesús por temor a la muerte, Pedro. ¿Dónde quedó el temor? ¿Dónde quedó el miedo de Pedro? ¿Dónde quedó la cobardía? Pedro se levantó valientemente y habló con denuedo, con confianza, con valentía, y les habló directamente. Ustedes lo crucificaron y le dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús, crean en Jesús y serán borrados sus pecados. Y no nada más eso, y recibiréis al Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Hermanos, el Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en la iglesia. Nunca la iglesia podremos cumplir la gran comisión, jamás, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, con nuestro propio conocimiento, jamás, jamás. Nunca va a haber milagros, señales, maravillas cuando oremos por los enfermos, si no es por el Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? Que reconozcamos la necesidad que la iglesia y los cristianos tenemos de la presencia, el poder, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia para poder cumplir la gran comisión. Si no, no cumpliremos como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Levántate, hermano, ponte en pie conmigo. Orar unánimes, orar y decir, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos predicar, queremos orar por los enfermos. Danos valentía, Señor, queremos milagros, señales, maravillas, prodigios. Señor, hoy reconocemos que la respuesta a esta oración fue la llenura del Espíritu Santo. Tú lo enviaste para que lo volviera a llenar, porque esas amenazas habían surgido efecto en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Los había afectado y no iban a poder cumplir.
Y tú enviaste al Espíritu Santo, Padre, yo oro. Envía tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en la iglesia, en estos últimos tiempos, Señor, donde la maldad ha aumentado, la violencia, la crueldad, en estos últimos tiempos de inmoralidad, de pecado, Señor, para que tu iglesia con denuedo, para que tus hijos con denuedo, con valentía, con confianza, prediquemos tu bendita palabra. Ora conmigo y dile: Señor, queremos ver señales, que cuando la palabra sea predicada, el evangelio sea predicado, tú extiendas tu mano, tú toques las vidas y los corazones, que cuando la gente esté escuchando tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, esté sanando, esté liberando, para que no digamos que alguien, un humano lo hizo. Hazlo de manera sobrenatural tú, Señor. Que la gloria sea solamente para ti, Jesús. Espíritu Santo, oramos, Señor, como iglesia, y te pedimos, ayúdanos a predicar con denuedo tu palabra. Que no cerremos nuestra boca, que le hablemos a las personas que pongas en nuestras vidas, que le hablemos en nuestras barcas, que abramos reuniones, que prediquemos tu palabra con valentía. Quita todo temor, quita toda cobardía, Señor, que nos impida predicar. Temor al rechazo, a la crítica, a la burla de los compañeros, de la familia, de los amigos, Señor. Quita todo, Señor, y que podamos predicar con valentía. Y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano, y que cuando prediquemos, Señor, señales, milagros, prodigios empiecen a suceder. Padre, estamos en los últimos tiempos, Señor. Tiempos de avivamiento, tiempos donde tú dijiste que la mies está madura, los campos están blancos para la siega, Señor. Padre, que los milagros empiecen a suceder, que las sanidades empiecen a manifestar, que los endemoniados empiecen a ser libres, que las personas empiecen a ser convencidas de pecados, redarguidas, y que vengan a los pies de Cristo, Señor. Queremos ver, Señor, Padre, esos milagros, Señor, mientras tú extiendes tu mano, y darte honra y gloria a ti, Señor. Padre, oro con todo mi corazón. Levanta tus manos ahí donde están. Yo oro por mis hermanos, úsalos, que ya no se queden callados, que prediquen la palabra. Que tú, cuando pongas un enfermo, tomen el valor y la fe y vayan y pongan manos. Yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y que ellos prediquen, ganen alma, pongan manos sobre los enfermos y sean sanados, echen fuera demonios, Señor, y sean libres las personas. Padre, úsalos, Espíritu Santo, úsalos, que ellos se asombren de ver tu poder en sus vidas, que se asombren de ver milagros y maravillas, Señor. Padre, extiende tu mano, Señor, y que los milagros sucedan. Y usa, Señor, a mis hermanos, usa a la iglesia, usa a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú nos das valentía, Señor, para orar por los enfermos. Que cuando veamos una persona necesitada, en problemas, sin fe, sin esperanza, en depresión, Señor, con pensamientos de suicidio, nos armemos de valor y le prediquemos con denuedo de ti, Señor. Y que veamos el mayor milagro, la salvación en sus vidas, Señor, la sanidad, la liberación. Extiende tu mano, Padre, que en la iglesia se empiecen a manifestar esas señales, esos milagros, esas maravillas, esos prodigios, Señor, porque es tu voluntad, porque el evangelio es un evangelio de poder, no solamente de palabras, es un evangelio de poder, Señor. Que el poder, Señor, se manifieste, Señor, en el nombre de Jesús. Si te sabes esta alabanza, cierra tus ojos y cántala. Adora al Señor, Espíritu Santo. Obra en la iglesia. Espíritu Santo, levántanos, Señor, como iglesia, a hacer la voluntad del Señor, a cumplir la gran comisión. Espíritu Santo,
Derrámate sobre la iglesia como en el día de Pentecostés. Llénanos, bautízanos. Que tu fuego descienda sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que hablaremos nuevas lenguas. Espíritu Santo, empieza a llenar y a bautizar. Empieza a llenar sobre aquellos que han creído y creen, y empiecen a ser llenos de tu presencia, de tu poder, de tu fuego. Espíritu Santo, llénanos, derrámate en esta hora sobre este lugar, sobre las vidas que están acá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si alguien vino enfermo, que sea sano en esta hora, que sea libre de toda opresión, de toda enfermedad, de todo dolor, que toda carga sea quitada en el nombre de Jesús, que toda carga, preocupación, angustia, temor, aflicción, ansiedad, depresión se vaya fuera de sus vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si alguien tiene una enfermedad, Espíritu Santo, que en esta hora tú obres el milagro, tócalos, sana toda dolencia, toda enfermedad, todo mal en tus hijos, en el nombre de Jesús. Si alguien vino oprimido, cargado, angustiado, dale descanso, quita toda carga. Que tu gozo, Señor, venga sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, proclamamos que toda cadena del enemigo se cae sobre la iglesia. Se cae todo lo que el enemigo ha intentado hacer para que la iglesia esté pasiva, esté quieta, no predique, no ore por enfermos, no eche fuera demonios, se cae. Se rompe todo desánimo, toda incredulidad. En el nombre de Jesús, toda mentira del diablo se va. Declaramos que tu iglesia es una iglesia poderosa, es una iglesia victoriosa, llena del poder del Espíritu Santo, para predicar con valentía el Evangelio, para ganar almas para Cristo. Declaramos, Señor, milagros, señales, maravillas, y el enemigo no va a poder impedirlo. No va a poder impedirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que tu iglesia se levanta en fe, creyendo en tu palabra, se levanta en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que toda cadena que ha atado este pueblo, toda maldición, Señor, Padre, toda esclavitud a nuestros pueblos se caiga, se rompa, Señor, y que la gente sea libre para venir a los pies de Cristo, libre para escuchar el Evangelio, libre, Señor, de todo vicio, toda adicción, Señor, libre de todo pecado y de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, gracias Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, fuerte.